los estudios centrales de Exitosa con Arturo Liza Ramírez, especialista en gestión del riesgo de desastres del Centro de Prevención y Desastres PREDES, al cual le doy la bienvenida aquí en Exitoso, y quiero partir por una pregunta. En este momento sabemos de que hay gente que tiene que estar en una situación al menos de seguridad, ya sea en un colegio o en un albergue que los municipios puedan instalar, pero tenemos conocimiento que aún no los instalan y que ni siquiera han llevado ayuda importante a los damnificados, solamente hablando de Lima, sin contar el norte. Sí, actualmente existe para Lima una declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente. Eso quiere decir que los gobiernos locales tienen que ir desarrollando acciones y estrategias que permiten intervenir de forma anticipada ante el impacto de las lluvias y poder ayudar o contribuir a que la población se sienta más segura, ¿no? Mucha población en Lima está ubicada cerca a cuencas de ríos. Toda la cuenca del río Rímac, tenemos el río Chillón, está el río Lurín, pero también existe población que está ubicada en zonas de laderas, ¿no? Como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Comas, Caraballo, que al presentarse lluvias extraordinarias, porque no son comunes en Lima, las características de estas lluvias harían que estas laderas se puedan deslizar y generaría afectación. Entonces, ¿qué tiene que hacer las autoridades en este momento? Primero, coordinar con los integrantes de su grupo de trabajo en la gestión de riesgo de desastres y establecer acciones para poder proteger a esa población, ¿no? ¿Ustedes qué es lo que hacen como PREDES? ¿Hacen acompañamiento de gobiernos locales? Así es, nuestros proyectos tienen como objetivo fortalecer las capacidades en la gestión de riesgo de desastres de los 3 niveles de gobierno. Coordinamos con el nivel nacional, con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. Actualmente tenemos 2 proyectos en Lima que están enfocados en la Mancomunidad Lima Norte, directamente con los distritos de Los Olivos, Puente Piedra y Comas, y en Lima Sur estamos trabajando en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Ya, un favor le voy a pedir, se acerca un poco más el micrófono. Ahora sí, ya lo escuchamos perfectamente. Okay, perfecto. Continúa. Sí, y entonces el objetivo es primero fortalecer la organización de los que son responsables de la gestión de riesgos. Los gobiernos locales y los gobiernos regionales son los principales ejecutores de la gestión de riesgos. Tenemos al INDES y al CENEPRED, que son instituciones asesoras técnicas, que dan lineamientos técnicos, pero quienes son los responsables de implementar los componentes y procesos de la gestión de riesgo de desastres son los gobiernos locales. Entonces, por eso es que nosotros nos enfocamos a fortalecer sus capacidades para que ellos puedan desarrollar adecuadamente las acciones. ¿Cómo se logra esto? A partir del conocimiento del riesgo. Los gobiernos locales tienen que conocer el territorio en el que se desarrollan, hacer estudios de riesgo para identificar cuáles son los sectores más críticos, para poder, a partir de ese conocimiento, planificar acciones de prevención, de reducción y de preparación. Y la pregunta cae de madura. Si se hace ese acompañamiento o si se da ese soporte de conocimiento, información, hasta técnico a los gobiernos locales, ¿por qué seguimos en lo mismo? ¿Qué sucede en el camino? Sí, lo que pasa es que no todos los gobiernos locales o regionales tienen una asistencia técnica que permita que se logre implementar adecuadamente la gestión de riesgo de desastres, y por otro lado no está en la agenda de algunas autoridades la gestión de riesgo de desastres. Podría decirse, yo no creo que el término ya no les importa, sino que el desconocimiento hace de que no se desarrollen acciones, porque uno piensa que porque un fenómeno no es recurrente, nunca va a ocurrir, ¿no? Se ha hablado de lluvias extraordinarias en Lima en el año 70, han pasado más de 40 años y la memoria se olvida, ¿no? Nos olvidamos de qué pasó y entonces no tomamos preocupación, no tomamos medida, y Lima no es una ciudad preparada para recibir lluvias. Así es. Ahora, sigamos a un número práctico, un tema práctico. Lima Este, Lurigancho, Chosica, por ejemplo. ¿Cuál es el trabajo que se ha hecho ahí? Porque lamentablemente hay gente que está viviendo en las quebradas, hay gente que ha puesto ahí sus casas. Y hay un tema, hay gente que sí quiere ser reubicada porque está viendo de que el caudal creció y que en cualquier momento su vida está en riesgo, y hay gente que no quiere ser reubicada. ¿Qué pasó ahí sabiendo que hay quebradas, sabiendo que siempre llueve y que esto pasa cada año, y que en el 2017 tuvimos un fenómeno terrible, un huaico que dejó miles de personas damnificadas? Sí, justamente cuando nace PREDES nace en el año 83, cumplimos 40 años este año, y las primeras acciones que desarrollamos fue en la cuenca del río Rímac, justamente en Chosica, con la finalidad de poder primero hacer estudios y poder, a partir de los estudios, que se implementen medidas. Se hizo una serie de medidas de reducción del riesgo, pero lamentablemente la población sigue creciendo en esas quebradas y se ha ocupado en otras quebradas más. Y entonces es un tema, creo que de falta de cultura de la propia población, que desconoce el riesgo en el que vive, y por parte de las autoridades que permiten de que la población se asiente ahí. Ahora, cuando ya ha desarrollado todos sus medios de vida,
en una localidad, es muy difícil reubicarlos. No solamente estamos hablando del 2017. Antes del 2017, en el 2015, se activó la quebrada Inca Kola, ¿no? Y también hubo daños y pérdidas. A los 2 años volvió a haber, y esto es recurrente. Pero la población está tan arraigada en la zona que prefiere rehabilitar, recuperarse y recibir los mismos impactos, ¿no? La población le exige a las autoridades medidas de reducción de riesgo cuando ellos contribuyen a incrementar el riesgo en esas zonas. En zonas de riesgo. Exactamente, o sea, es una responsabilidad compartida entre autoridades y población. Pero la primera responsabilidad es de la autoridad. Siempre. Porque es la que administra la jurisdicción. Así es. Y debe conocer cuáles son los puntos críticos de su zona para que pueda decir a la gente, aquí no puedes asentarte. Pero también creo que eso va de la mano, eso como opinión personal, va de la mano con las políticas de vivienda que no existen en el país. Y la gente por necesidad también se va a ocupar lugares peligrosos. Sí. Primero es que tenemos que reconocer que Lima es una ciudad que está sobrepoblada, ¿no? Más del 30% de la población del Perú está asentada en Lima. Y no tenemos espacios para poder seguir desarrollando de forma horizontal, ¿no? El desarrollo en Lima tiene que ser vertical. Sin embargo, los precios de la vivienda en el Perú, en Lima sobre todo, son muy elevadas. Y la mayoría de la población que está asentada en zonas de laderas es población pobre. La vulnerabilidad en el país está muy relacionada con los niveles de pobreza en que viven las personas. Yo no tengo recursos para poder comprar un terreno en un lugar seguro y mucho menos tengo dinero para contratar especialistas para que me hagan estudios de suelo, me elaboren los planos de mi vivienda y luego me construyan con materiales adecuados. No tengo los recursos. Es diferente construir en las laderas de cerros de Nueva Rinconada o Villa María del Triunfo que construir en los cerros de La Molina. Ambas viviendas están en cerros, pero en La Molina hay estudios de suelo, hay una buena infraestructura, entonces la vulnerabilidad es menor exactamente. Si nos vamos a, por ejemplo, Lima Norte, ¿cómo ha trabajado PREDES con estos distritos? Porque hemos visto hoy día en vivo prácticamente cómo el incremento del caudal del río Chillón se llevó una vivienda, así ante los ojos de todos. Exactamente. Las poblaciones han venido ocupando zonas, no solamente de laderas, sino de ribera de ríos. Al ser estos fenómenos no recurrentes, entonces normalmente estos ríos están con caudales bajos y la población ignora el peligro y se van asentando y construyendo y desarrollando infraestructura en esas zonas. Cuando incrementa los caudales, erosiona las laderas y las viviendas se vienen abajo. Pero ahí existe una falta de control, ¿no? Por parte de la autoridad. Algo que mencionabas hace un momento, Pedro, es que hay una responsabilidad directa de la autoridad, pero también la población, por más necesidad que tiene vivienda, no puede poner en riesgo la vida de sus integrantes al ubicarse en zonas expuestas al peligro. Y es que muchos realmente desconocen el peligro. Eso es cierto. No les dijeron, esta es una quebrada seca, o por aquí hace tantos años históricamente pasó un huaico. No les advierten. Ellos consideran que es una zona segura, porque creo que nadie iría a poner su vivienda en una zona donde sabes que tarde o temprano, o más temprano que tarde, te va a arrasar o hasta te puedes morir. Sí, podría ser uno de los motivos, pero también te voy a dar un ejemplo. En el año 2010 hubieron inundaciones en la región Cusco y se desbordó una laguna y se reubicó la población. Cuando la laguna regresó a su causa normal, la población regresó a ocuparla. Igual pasó en Chosica, igual. 2017. Entonces tiene que ver mucho con la cultura de la propia población. Mucha población piensa que los impactos ocurren una vez y tarda mucho en volver o es poco probable que vuelva a ocurrir. Los fenómenos hidrometeorológicos son muy recurrentes en diferentes partes del país. En Lima es algo muy raro, es muy raro. Miren, han pasado cuántos años para que vuelva a haber lluvias de este tipo. Pero sin embargo, cuando ocurre el fenómeno del Niño, es bastante probable que zonas como el río Chillón o el río Rímac, ¿no?, incrementen los caudales y se presenten en estas condiciones. Ahora, Arturo, las cosas están bastante claras. Ya sabemos el problema, estamos analizando hace días el problema, lo que está ocurriendo y los aportes que más nos está dando en estos momentos desde la posición de PREDES. La pregunta siguiente de mi parte es, ya sabemos qué tiene el enfermo. ¿Cómo lo curamos? ¿Qué hacemos de aquí en adelante para que esa situación, al menos en esta temporada la actual, podamos mitigar y a un largo plazo no repitamos esta historia? Sí, en estos momentos tenemos que desarrollar acciones que permitan orientar a la población. Venimos acompañando a las municipalidades a desarrollar campañas de preparación
cómo mejorar los techos, cómo reforzar paredes, cómo proteger las instalaciones, cómo tomar medidas adecuadas con la presencia de lluvias. Estamos contribuyendo para que el grupo de trabajo desarrolle acciones para dar una respuesta con esta declaratoria de estado de emergencia. Estamos contribuyendo a fortalecer los centros de operaciones de emergencia de todos los distritos donde venimos trabajando. Esto pensando en este fenómeno que puede presentarse mañana pasado en Lima y puede generar afectación. Pero el problema es más grande. Entonces tenemos que generar conocimiento del riesgo. Se tiene que lograr hacer estudios de riesgo que se identifiquen cuáles son las condiciones reales de riesgo y los puntos críticos de cada lugar y a partir de eso establecer estrategias de acción. ¿Cómo yo evito generar el riesgo futuro? Que se llama prevención. O sea, si ya hice las cosas mal, de alguna manera, no puedo volver a repetir esos problemas. Pero las condiciones que ya existen y que ya están en riesgo, tengo que comenzar a hacer inversión pública para reducir ese riesgo. Muros de contención, defensa ribereña, estabilización de taludes, para lograr mejorar las condiciones. Y por otro lado, orientar a la población cómo reforzar la vivienda. Porque ya las lluvias son un fenómeno que puede causar daño, pero también tenemos el peligro sísmico con el que vivimos todos los días. Y entonces tenemos que ir mejorando la condición. Por otro lado, tienen que establecerse acciones para la preparación. La población tiene que estar organizada, preparada y capacitada de tal manera que ellos actúen de manera anticipada ante el impacto para sobrevivir, ¿no? Eso mismo. Mucha gente no sabe qué hacer ante un inminente huaico o ante una época de lluvias, no sabe qué hacer. Y mucha gente llama y nos dice, aquí jamás llegó por si acaso Defensa Civil de mi distrito, jamás he conversado con mi alcalde para que nos explique cuál es el trabajo. Ahora, sobre eso, de los 42 distritos, ¿cuántos de ellos están preparados para lo que viene ocurriendo, que hace 40 años no teníamos un fenómeno como este, en 1970? Sí, yo considero que en Lima, según el último informe que hizo la Dirección Desconcentrada del INDECI, el año pasado hubo un taller descentralizado en diferentes zonas de Lima, donde se presentaban los avances de la gestión de riesgo de desastres a las nuevas autoridades. Aproximadamente mencionaba que estaba en un 70% de avance en el nivel de preparación. Muchos de los distritos ya tienen planes y me imagino que en estos momentos van a ponerlos en práctica. Sin embargo, siempre el cambio de autoridades hace que las acciones no se paralicen un poco y se tengan que retomar y fortalecer. Eso es lo que tratamos de hacer en estos momentos, de contribuir con que los gobiernos locales continúen con las acciones que ya se han venido desarrollando y se vayan fortaleciendo en el camino para poder enfrentar las emergencias. Pero no hay ninguna ley que obligue a un alcalde, por ejemplo, a mantener el personal especializado, que lo han capacitado, porque sí. si vas a capacitar, lo que comentabas, Katiuska, si vas a capacitarlo, vas a preparar, lleva tiempo la especialización y luego lo sacan y meten gente que no tiene la preparación adecuada. Sí, eso es un problema. Eso es un problema y que se vive en muchos distritos, no solamente de Lima, sino de todo el país. Se retrocede bastante. Y es que creen que de repente prevención es fácil, solamente tengo que meter retroexcavador en el río para limpiar el cauce, para ampliarlo, contrato una empresa para que me haga los diques, defensa ribereña y asunto acabado, que como que no requieren gente especializada. Sí, hay que interiorizar, las autoridades tienen que interiorizar que la gestión de riesgo de desastres es una acción transversal en toda la planificación del territorio. Si yo no analizo los riesgos, es poco probable de que mis obras sean duraderas porque va a venir un fenómeno y va a afectar mi inversión. Como ahora. Como ahora, ¿no? Entonces, o como hemos tenido experiencia de puentes que han colapsado, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, ¿y eso por qué? Porque yo cuando planifico no considero que existen fenómenos que se pueden presentar en la zona y en mi proyecto no considero medidas para reducir el impacto. Y eso hace que se construyan mayores niveles de riesgo. Entonces, interiorizar la gestión de riesgo de desastres en las autoridades probablemente haga que se priorice que las capacidades que se han desarrollado se cuiden, ¿no? Y que ese puesto por lo menos no sea el primero que se cambie hasta que haya una transferencia del conocimiento con nuevos funcionarios. Si yo quiero cambiar un funcionario, tengo que hacer una transferencia no solamente de información, sino de conocimiento para asegurar una adecuada preparación y respuesta, ¿no? Así es. Y yo recuerdo que en la época electoral siempre le hacemos la pregunta a todos los candidatos. ¿Recuerdas cuál es su plan de trabajo de gestión de riesgos? Muy pocos tenían una buena respuesta. Eso es cierto. Nosotros, en los lugares donde hemos trabajado, les hemos presentado a los candidatos, a todos en general, una propuesta de cómo incorporar la gestión de riesgo en sus planes de gobierno. Luego hicimos un análisis de cuántos habían hecho eso, ni el 50%. Y entonces
Esa es la problemática, ¿no? Y como votante debería yo exigir a mi candidato esa situación. Gracias, señor Arturo Liza, especialista en gestión del riesgo de desastres del Centro de Prevención y Desastres PREDES, por estos datos tan importantes.